La Gaitana Podcast. Voces del periodismo independiente. Soy Felipe Gali desde Buenos Aires. Y yo, Luis Fernando Pacheco desde Bogotá. Y esto es Escrutinios, el podcast para analizar los resultados de las elecciones más importantes a lo largo del mundo. Y para defender la democracia en estos tiempos difíciles. Acompáñennos este 2025 para conocer a los candidatos, los partidos, las tendencias, los resultados y las implicaciones de los principales procesos electorales en América Latina y el mundo. Solo aquí, en La Gaitana Podcast. Bueno, les damos un saludo en este comienzo de semana. Teníamos un pendiente entre la agenda de escrutinios y era hablar de un proceso electoral atípico, como fueron las elecciones judiciales en México, y además, cerrando el programa, un par de elecciones que se nos han ido quedando atrasados. Les damos la bienvenida a Escrutinios, una iniciativa de la Gaitana Periodismo Independiente en alianza con la Fundación Universitaria Los Libertadores. Les habla Luis Fernando Pacheco y saludo especialmente, como siempre, a mi compañero de panel, Felipe Gali. Felipe, bienvenido a Escrutinios, como es habitual. Hola Luis Fer, muchas gracias como siempre y un saludo a todos los que nos están viendo y a todos los que nos van a escuchar. El domingo pasado, el primer domingo del mes de junio, en las elecciones para algunos cargos judiciales en los Estados Unidos mexicanos, una iniciativa que había impulsado en el ocaso de su mandato el expresidente Andrés Manuel López Obrador y que continuó su sucesora, la hoy presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Cómo podríamos, antes de entrar en los resultados, contextualizar un poco a nuestros oyentes, Felipe, y hablarles de esta rara elección de un electorado votando por jueces? ¿Qué se elegía y cuál era, entre comillas y según el oficialismo, el propósito de esta modificación constitucional? Bueno, vamos a empezar por el principio, ¿no? La reforma judicial, como se le dice, la conversión de los cargos judiciales en cargos electos, era una promesa que venía haciendo y que venía defendiendo AMLO desde hacía muchísimo tiempo, pero que recién pudo aprobarse durante la última etapa de su mandato, porque en las últimas elecciones federales, las últimas elecciones presidenciales y legislativas, con el rotundo triunfo de Claudia Sheinbaum, vino acompañado con un arrase en las elecciones legislativas en las cuales la coalición de Morena estuvo muy cerca de obtener 2/3, con lo cual simplemente tuvieron que hacer una negociación oscura, en el mejor de los casos, para conseguir el voto de algunos legisladores de la oposición y poder aprobar por 2/3 la reforma constitucional. A tal fin, ellos vienen defendiendo la necesidad de democratizar la justicia. Es una posición que se viene defendiendo desde múltiples visiones, ¿no? En nuestro continente, pero sobre todo desde la izquierda política, ¿no? Convertir los cargos judiciales en electos y exigir que los jueces, los integrantes del Poder Judicial, sean responsables directamente ante el electorado, como lo son la presidencia y los legisladores. Ahora bien, esto viene con una trampita, ¿no? Porque en realidad uno podría pensar, bueno, entonces cualquier magistrado se puede presentar en una elección para ser juez ahora en México. No. Lo que ocurre es que se construye como cuando se designan a los cargos judiciales, en la gran mayoría de los países se constituye una terna y una autoridad suele elegir entre esa terna. Bueno, en este caso lo que se construye es una terna desde el Poder Ejecutivo, desde el Poder Legislativo, desde los empleados, los funcionarios del Poder Judicial y los titulares vigentes de los cargos judiciales se podían presentar en esta elección. El caso es que, ahora bien, el Poder Ejecutivo lo controla el partido Morena, ¿no? El partido del Movimiento de Regeneración Nacional, el partido de AMLO y de Sheinbaum. El Poder Legislativo lo controla en abrumadora mayoría Morena. Y el Poder Judicial fue objeto de una purga, vamos a ser directos al decirlo porque no fue otra cosa que una purga, por parte del gobierno de AMLO y contaba con muy pocos magistrados en ejercicio en condiciones de buscar esta reelección, por decirlo de alguna manera, lo que nos deja con un plantel de candidatos sometido enteramente al filtro del oficialismo gobernante. En pocas palabras, se defendió públicamente una democratización del Poder Judicial y se terminó implementando lo que a todas luces, desde el ámbito académico, venimos percibiendo, también desde el ámbito judicial, como una cooptación del único poder que hasta ahora podía ejercer como contrapeso a un gobierno que controla el Ejecutivo, controla la abrumadora mayoría de los ejecutivos estatales,
y controla ahora el poder legislativo con 2/3. La celeridad con la que se aprobó esta reforma, que además encima pateó por delante otros debates que estaba encarando el oficialismo mexicano en materia social, en materia económica, también te da cuenta de lo que realmente estuvo ocurriendo. Y bueno, llegamos a este proceso electoral en el que se presenta, reitero, es como que se presenta una terna judicial para que la seleccione una autoridad. Bueno, en este caso se le presenta a los votantes una terna preestablecida del legislativo, del ejecutivo y de funcionarios judiciales, y se realiza la votación en la que solamente vota un 13% del electorado mexicano, nada más. Y bueno, se eligió, si te describo más o menos el sistema, se eligen por voto directo los jueces y las candidaturas más votadas son las que van ingresando. Es un sistema plurinominal, pero o sea, es un sistema uninominal, pero al mismo tiempo plurinominal. Se eligieron a los 9 ministros ocupantes de la Suprema Corte, la primera vez en la historia que una Suprema Corte ha sido electa directamente, las 2 magistraturas de la Sala Superior del Tribunal, las 15 magistraturas de las salas regionales, en definitiva, hasta los jueces del distrito, o sea, desde los tribunales superiores hasta los inferiores, y solamente votó el 13%. Ese es básicamente el resultado. Antes de entrar a analizar un poco el balance de los resultados electorales, ¿cuál fue la actitud del PAN y del PRI, de los 2 principales partidos mexicanos, en teoría en oposición, frente a la situación, tanto antes como después de los comicios? Bueno, obviamente lo que es la oposición mexicana ha mantenido una estrategia de boicot. La verdad que en principio yo mantengo una postura muy crítica, sobre todo porque fueron sus votos, 2 votos de 2 senadores del PAN, los que permitieron que se aprobase la reforma judicial, y también no solamente en el Congreso Federal, sino también en una asociación de legislaturas estatales. Pero bueno, la coalición opositora, que la componen el PRI, el PAN y los restos calcinados de lo que fue el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, llamaron a la abstención y ahora mismo están exhibiendo ese 13% como si hubiera sido una victoria de la oposición. Honestamente, yo no lo veo así. Yo creo que más bien fue una demostración, primero, de fuerte desconexión de la población mexicana para con el proceso. Vemos que en la gran mayoría de las encuestas de opinión, la presidenta Claudia Sheinbaum tiene una aprobación muy alta a su gestión, entre un 70 y un 80% aprueba la actual gestión presidencial, y sin embargo solamente un 13% concurrió a votar, así que yo creo que lo que realmente mostró eso no fue una victoria de un descontento o de un rechazo a la medida, sino más bien una desconexión general con lo que era un proceso en el que claramente muchos mexicanos o no lo entendían o entendían que no tenían ninguna incidencia real. Como te dije antes, se trataba de una terna preestablecida en la cual ellos apenas simplemente podían elegir entre candidatos que ya habían pasado el filtro del gobierno. Esa es por lo menos mi visión general, pero no estamos ante una victoria de la oposición, y la oposición ha tenido una actitud, la misma actitud que los condujo a la aplastante derrota sufrida en junio del año pasado, y que a menos que veamos un cambio en su actitud en los próximos meses y años, volverán a sufrir en venideros comicios. De eso a mí no me cabe duda. Sin lugar a dudas, la elección de jueces, democráticamente hablando, es un hecho sin parangón, por lo menos en este lado del hemisferio, en el contexto latinoamericano, donde no había ningún antecedente. Los retos, sin lugar a dudas, de cooptación, de pérdida del balance de pesos y contrapesos son evidentes en materia general, pero en materia particular, ¿qué puede esperar la población mexicana después de este triunfo y pues de lo que vendrá de la posesión de estos ministros de corte electos con apenas un 13%? ¿Te atreves a hipotetizar cuál sea el panorama frente al Estado de Derecho en México después de esta elección? Y ya hay un deterioro importante en el Estado de Derecho en México. Desde hace bastante tiempo que se percibe, ha habido una escalada en la violencia política en los últimos años, y también se teme sobre todo que haya un deterioro en la función judicial, porque muchos de los candidatos no contaban con se presume, o por lo menos se denuncia, que no contaban con las credenciales para asumir estos cargos y que simplemente pasaron los filtros políticos. En ese sentido, esas son las principales
críticas que ha habido. No me atrevo a especular, viste, de cara a un futuro, porque ya hay un fatalismo permanente, porque esas han sido, y vuelvo a lo que dije antes de la crítica a la oposición, las dos estrategias. Primero, vender que se ha logrado algo con que el 87% no vaya a votar, y luego vender una imagen de derrotismo absoluto, de que México va camino a convertirse en una dictadura y de que no hay absolutamente nada que se le pueda hacer, en lugar de intentar plantarle una cara de batalla cultural a ese escenario. Pero sí, hay un fuerte temor por el deterioro del Estado de Derecho, hay un fuerte temor porque se produzca un retroceso democrático, o por sugerir que ya se está produciendo un retroceso democrático agudo. Y bueno, pero eso solamente lo va a poder decir el tiempo. Tampoco me atrevo a hacer especulación. Pues Felipe, sin lugar a dudas es un panorama preocupante, puesto que la elección directa de jueces y de funcionarios judiciales, pues es una puerta que hoy, pese a contar con mayorías del gobierno, va a poder utilizar sea quien gobierne en futuros escenarios. Y también lo otro es que genera un efecto contagio. En Colombia, por ejemplo, el año pasado, diferentes sectores hablaron del tema, luego eso se empantanó porque el gobierno no tiene mayorías, pero se genera una especie de contagio que cree que cualquier disposición judicial que contraría al mandatario de turno debería ser contrarrestada pensando en elecciones de jueces. Sí, eso es algo que es generalizado en el continente, sobre todo porque hemos tenido una sucesión de gobiernos que creen en un refundacionismo permanente, no creen que puedan hacer una buena gestión si no es reorganizando por completo el panorama legal y en última instancia generando sistemas en los cuales el oficialismo de turno tiene un poder casi absoluto, porque eso es lo que se termina logrando. Se presume de querer poner decisiones en manos del electorado, decisiones que, por cierto, el electorado no está en condiciones de asumir. Lo vemos en el hecho de que solamente vote un 13%. Ni siquiera los mismos votantes de Morena, que son mucho más que 12 millones, que son los que votaron 13 millones de un electorado registrado de 100 millones de votantes, ni siquiera los mismos electores de Morena se sentían en condiciones de definir la judicatura, y tampoco es correcto someter, ¿se entiende?, a esa ¿cómo se dice?, a esa voluntad electoral, algo tan complejo como lo es la imparcialidad misma de los jueces. Vamos a ver, al final del día terminás teniendo dos posibles consecuencias. En principio, que se trate de una cooptación. Supongamos que se trata de un proceso de cooptación, que es de lo que no nos cabe ninguna duda a los que estamos en el ámbito académico, que es intentar cooptar la justicia, porque al final del día no hubo competitividad. Y luego es someter la imparcialidad judicial a los pormenores arbitrarios de la política electoral. ¿Qué puede ocurrir? Ahí tenés dos escenarios muy posibles. O sea, que se le entregue la judicatura a gente que carece de las credenciales legales, académicas, que fuere lo que fuere, para ejercer estos cargos, o que haya victorias basadas en el populismo penal, porque muchos de estos grupos de la izquierda continental, como lo es el petrismo allá en Colombia, como lo es el kirchnerismo acá en Argentina, que siempre ha defendido la elección de los jueces, sin tener en cuenta cómo les tocaría eso en el marco de los recientes resultados electorales que se han visto en este país. Y bueno, y como lo vemos también en México, que queden sometidos a figuras que proponen simplemente realizar fallos del modo que lo diga la opinión, que lo dicte la opinión pública. Y eso es algo que no puede ocurrir, porque eso es anular la independencia judicial. La podés anular de cara al político burócrata que esté sentado en el escritorio, o la podés anular de cara a la masa electoral. Pero eso anularía la imparcialidad judicial. Si volvés a estos cargos, un cargo sometido a la voluntad electoral. Entonces el juez va a estar pensando en su campaña de reelección y no va a estar pensando en emitir un fallo imparcial. Eso es lo que liquida para mí la misma viabilidad de cualquier proyecto que pase por la elección de los jueces. Por ahí van las cosas para mí. Bueno, pues yo creo que este tema nos ameritará un balance
En nuestro programa de cierre de año, a ver, en la práctica y ya con magistrados en ejercicio de funciones, con ministros como llaman en el sistema argentino y mexicano, pues qué tanto hubo de cooptación más allá del segundo elemento que mencionas tú, que es que con cooptación o sin cooptación, pues hay un nivel de precarización de la justicia cuando ésta se somete a las urnas. Vamos a ir a una pequeña pausa institucional y al volvernos vamos al otro lado del globo a hablar las recientes elecciones de Corea del Sur, que tuvo unas también convulso proceso electoral tras los sucesos de los últimos meses. Entonces vamos a ir a una pausa institucional y al volver aquí en Escrutinios daremos un paseo también por los resultados en Corea. La Gaitana, capaz de organizar a miles de indígenas yanaconas para combatir la avanzada española en los territorios del hoy denominado sur colombiano, se constituye un símbolo femenino de la resistencia indígena. Afirma la tradición que la cacica gaitana vengó la muerte de su hijo Timanco, pese a la superioridad del enemigo, y se enfrentó al colonizador español don Pedro de Añasco. La historia, que se basa en unos breves versos de Juan de Castellanos, constituye un ejemplo de una narrativa que contrasta con la manera como se es percibido al huilense y, en particular, cómo es asumida la mujer a quien el machismo y el patriarcado le han negado su lugar en la historia. La gaitana denota tenacidad, organización, altruismo, lucha por las causas nobles. En una frase, evoca la posibilidad de cambio. En este proyecto periodístico creemos como equipo humano y desde aquí no solo evocamos, convocamos a ese cambio. Y aquí estamos de vuelta en Escrutinios, el podcast elaborado de la mano entre la Gaitana Periodismo Independiente y la Fundación Universitaria Los Libertadores para analizar procesos electorales en el mundo. Les habla Luis Fernando Pacheco y me acompaña Felipe Gale como siempre, y como les prometimos antes de la pausa, la idea también era hablar de los resultados electorales en Corea del Sur, que debo reconocer con toda la modestia y demás que no es mi campo de estudio precisamente, que me concentro en temas latinoamericanos y europeos. Así que Felipe, yo soy más alumno en este segundo bloque del capítulo de hoy. ¿Qué pasó en Corea? Bueno, Corea celebró un proceso electoral anticipado este 3 de junio. Ya habíamos hablado en anteriores ocasiones, ¿no? Habíamos hablado de que era el año de las elecciones accidentales, que había ocurrido una sucesión de adelantos electorales, y bueno, y Corea del Sur fue el caso emblema, porque su presidente, Yoon Suk-yeol, elegido en el año 2022, intentó ejecutar un autogolpe contra la Asamblea Nacional, intentó meter al ejército en la Asamblea Nacional, y unos minutos antes de que el ejército lograse entrar, la Asamblea Nacional votó para anular el decreto que instauraba la ley marcial, y logró que el ejército se replegara, y iniciaron al poco tiempo un proceso de impeachment por traición y sedición en contra del presidente Yoon, logrando destituirlo en el mes de abril, después de una serie de juicios políticos, y ahora está enfrentando un juicio del que podría incluso salir con una pena de muerte, que muy probablemente nunca se ejecute, pero sería un hito importante en materia judicial para este país asiático, una de las democracias más sólidas del Asia Oriental, y también una de las principales potencias económicas del globo. Hablamos de la 14ª economía mundial, y de un epicentro de lo que es la estabilidad global, ¿no? Por el histórico conflicto con Corea del Norte desde 1948, un país dividido por la lógica de la Guerra Fría, que no se ha reunificado a pesar del final de la Guerra Fría, y que desde que el régimen norcoreano adquiriese el poder de generar armas nucleares, se ha erigido como uno de los potenciales focos de conflicto global, ¿no? Vamos a hablar un poco de lo que es la dinámica política surcoreana, desde la democratización del país, más bien desde la existencia del país en el año 1948, el poder se ha disputado entre grupos conservadores que tienden a defender el modelo económico basado en el proteccionismo y los monopolios, el capitalismo monopólico en manos de los grupos chaebol, se les llama, son grupos empresariales familiares.
los llamados conservadores, y los liberales que apuestan por un liberalismo económico más clásico. Como se puede comprender, la izquierda en este país es algo muy minoritario y a veces en ocasiones tabú, pero bueno, los liberales asumen cada tanto el poder, el papel de la izquierda. Y bueno, tuvimos una elección convocada con anticipo después de que este presidente Yoon, que venía representando una nueva imagen para el conservadurismo surcoreano, una imagen más populista, de hecho lo llamaban el K-Trump, porque estaba basado en Trump, llevaba 2 años y medio, casi llega a los 3. Inició este intento de autogolpe. ¿Qué ocurre? En años recientes la política surcoreana se ha ido polarizando cada vez más y más, y se ha ido polarizando en muchos aspectos muy interesantes, como por ejemplo lo que se conoce como una guerra de sexos, guerra de géneros. Las mujeres tienden a votar a los partidos liberales y los varones tienden a votar a los partidos conservadores, y hay una fuerte influencia de lo que es el movimiento incel. Y sobre todo hay una serie de debates sociales relativos a la baja tasa de natalidad. Corea del Sur tiene hoy una de las tasas de natalidad más bajas del mundo. Hay ciudades, creo que no sé si el mismo país no registró menos de 1 millón de nacimientos, no recuerdo los números ahora mismo exactos, pero está entre las tasas de natalidad más bajas del mundo. Lo mismo pasa en Japón, cerca, la región se ha visto muy afectada por eso. Y bueno, también ha habido debates en torno a cómo enfrentar al norte, ¿no? Los liberales tienden a favorecer una política más pacífica, más de acercamiento pacífico hacia la reunificación, mientras que los conservadores tienden a preservar lo que es la supervivencia del Estado capitalista en el sur, y no antes que una reunificación, antes que una Corea unida, prefieren eso. Así que tienden a adoptar una postura más dura con lo que es el norte, ¿no? A invertir mucho más en defensa. Entonces teníamos una elección entre el candidato que colocaron los conservadores, que era una figura como más moderada, en un obvio intento por lavar la imagen después del desastre que fue la presidencia de Yoon, marcado también por un deterioro económico en los últimos años después de la pandemia. Kim Moon-soo era un dirigente como mucho más moderado, contra el ala izquierda de los liberales, que la lideraba Lee Jae-myung. Lee en última instancia es el que termina ganando las elecciones con un 49% contra un 41% de Kim. Y en tercer lugar queda un candidato, Lee Jun-sok, que es candidato del movimiento, de los sectores vinculados a este movimiento incel que te conté, una extrema derecha, obtiene un 8%. Y bueno, y ese es más o menos el resultado. Muy interesante además la división, la fragmentación territorial, porque Corea del Sur está dividida, es gracioso, Corea está dividida entre norte y sur, y electoralmente Corea del Sur está dividida entre este y oeste. El este tiende a votar por los partidos conservadores y el oeste tiende a votar por los partidos liberales. ¿Y las zonas urbanas cómo se comportan, Felipe, frente a esta división ideológica? Depende de en dónde se encuentren, de hecho, pero por lo general las áreas urbanas tienden a ser irónicamente más conservadoras, las áreas rurales tienden a ser más liberales, y esto es una gran divergencia con otros países de Occidente, ¿no? Donde por lo general vos siempre has escuchado que las áreas urbanas tienden a ser más progresistas, más liberales. Seúl, la capital, capaz es un poco más progresista, pero en el resto del país las ciudades más importantes y más industriales, como lo son Daegu o Busan, tienden a votar partidos conservadores, y esto se debe a que los conservadores que lideraron el país durante los primeros 50 años con una sucesión de dictaduras militares eran fuertemente industrialistas, mientras que los sectores agrarios se veían afectados por estas políticas económicas. Entonces los sectores agrarios, aunque son en temas sociales, en temas culturales conservadores, tienden a votar a los candidatos liberales, porque ellos realizan políticas de desregulación y también un poco menos abocadas a la industrialización, que a ellos les favorecen. Entonces es muy interesante ver que el clivaje puede tener sus ribetes similares, pero al mismo tiempo es muy distinto a lo que se ve en el resto de Occidente. Pues muy interesante verdaderamente. Yo admito que de estos temas en Oriente conozco poco y me parece muy interesante, Felipe. Así que muchísimas gracias por este segundo bloque dedicado a Corea del Sur. Por favor, muchas gracias a vos y muchas gracias a todos los que nos... Bueno, yo creo que antes de despedirnos formalmente de escrutinios, y creo que en eso coincidimos tanto Felipe como yo, pues nos sumamos al rechazo por los lamentables sucesos aquí en Colombia que ocurrieron
el pasado sábado en horas de la tarde-noche, donde el precandidato presidencial y senador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, fue atacado por un sujeto. Está en investigación el tema con varios disparos de bala. Su salud se encuentra todavía en estado crítico y reservado, pero creo que además de la amistad y de este proyecto en común, a Felipe y a mí nos une un sentido profundo por el respeto de los valores democráticos, más allá de si existen coincidencias o no ideológicas con los candidatos que se vean comprometidos en hechos de sangre como este. Así que creo que el repudio es por parte de ambos y por supuesto también por parte de las instituciones que avalan y que nos patrocinan, entre comillas, el desarrollo de este podcast. Y nos parece lamentable, tomándome el atrevimiento de hablar por ambos, ¿verdad, Felipe? Sí, sin duda, sin ninguna duda, Luis Fer, yo coincido 100% y me sumo al repudio, le envío mi solidaridad, ¿no?, a los amigos, a la familia y a los partidarios del senador Uribe. Cuando se realiza un atentado contra un candidato que está haciendo campaña, yo lo veo como un atentado terrorista contra la democracia misma, porque es la renuncia al diálogo y la aceptación de la barbarie y de la violencia como una forma legítima de dirimir disputas, y eso es algo que no nos podemos permitir, no en este continente, sobre todo en nuestros dos países en particular, y en ningún otro país de esta región que lamentablemente se ha visto siempre asolada por eso. No lo podemos permitir. Tenemos que permitir que siempre prime el diálogo, sobre todo estando tan cerca de las elecciones, tan cerca de una forma pacífica de definir las disputas, una forma que nos ahorra tantos trastornos además. Así que nada, esperemos que Colombia, que se recupere el senador y que, bueno, que Colombia llegue en tiempo y forma a sus elecciones de la manera más pacífica posible. Un abrazo grande. Para los oyentes que no son de Colombia, un muy breve contexto. Miguel Uribe Turbay es miembro de un partido del Centro Democrático, probablemente el partido más de derecha sólido que existe en el país, partido que representa las ideologías del expresidente Álvaro Uribe Vélez, y además Uribe Turbay, el hoy candidato en el que se encuentra hospitalizado en la Fundación Santa Fe, fue miembro de una familia políticamente relevante. Su abuelo materno fue presidente entre el año 78 y el año 82, Julio César Turbay Ayala, un periodo de notables críticas, entre otras de persecución a diversos intelectuales, periodistas. Fue en esa época que se exilió el premio Nobel colombiano Gabriel García Márquez a México. Y su madre, la madre de Uribe Turbay, Diana Turbay, fue una prestigiosa periodista en la década de los 80, también fue secretaria privada de su padre durante la presidencia de este, pero fue muerta en un hecho todavía con muchos grises. Fue secuestrada por el narcotraficante Pablo Escobar en un intento de rescate junto a otras personalidades del país. La madre de Miguel, cuando todavía era un niño, fue asesinada al parecer por los hombres que la custodiaban. Insisto que los hechos fueron muy vulnerables. Uribe Turbay fue hace un par de años, muy poco, secretario de gobierno de la ciudad de Bogotá, una especie de segundo a cargo después del alcalde mayor de la ciudad, y estaba en el Congreso, se encontraba en el Congreso desarrollando su periodo, y actualmente estaba en una campaña interna en el partido para definir candidato en el segundo semestre de este año, cuando ocurrieron los sucesos del sábado. En este momento, al momento de grabar este podcast, todavía se encuentra hospitalizado y en evaluación en un grave estado de salud, según han informado los portavoces de la Fundación Universitaria Santa Fe, una de las más prestigiosas del país, y renovamos nuevamente los votos por su recuperación. Y a ustedes, nuestros oyentes, muchísimas gracias. Les recordamos que Escrutinios es un proyecto sonoro de La Gaitana Periodismo Independiente en alianza con la Fundación Universitaria Los Libertadores. Nos encuentran como Escrutinios en las principales plataformas de audio, Spotify, YouTube Music y Apple Podcast. Nos encuentras también en nuestra página web www.lagaitana-periodismo.com y en todas las redes sociales como La Gaitana Periodismo o La Gaitana P, en algunas que no nos deja completo el nickname. Y a Felipe lo pueden encontrar en sus redes, donde hay análisis mucho más amplios que los que podemos desarrollar en Escrutinio. Su red en X, su usuario en X es @fescrutinios, y allí pueden ver muchos hilos muy interesantes sobre los diferentes procesos electorales. Nos espera también inició un canal de YouTube donde realizo entrevistas.
Ah, es cierto. recientemente. ¿Cómo Sí. apareces en el canal de YouTube? Ahí te lo comparto, Felipe Gali 8450. Felipe Perfecto. Gali, simplemente como Felipe Gali. Perfecto, entonces también en YouTube lo tendré en cuenta para los próximos. Nos vamos a un breve receso de verano en el hemisferio norte, de invierno en el hemisferio sur, pero regresamos en muy pocos tiempo, en un par de semanas nuevamente, no solo con varios análisis electorales que nos tienen muy ansiosos, como por ejemplo Honduras y Chile en el segundo semestre, sino también con una serie de proyectos especiales que esperamos brindarles a ustedes. Nuevamente, muchísimas gracias, Felipe, por haberme acompañado como es costumbre. Muchas gracias, Luisfer, y un abrazo a todos. Y a ustedes un feliz resto de semana y a defender la democracia, que es lo que tenemos que hacer en estos tiempos difíciles. Chau, chau. Escrutinios es una idea original de Felipe Gali y Luis Fernando Pacheco, producido por La Gaitana Periodismo Independiente. El diseño sonoro es de Ani Cortés, la edición es de Diego Achuri y la voz institucional de La Gaitana es de la poetisa Ana Patricia Collazos. Este fue un producto de La Gaitana Periodismo Independiente. Pueden visitar nuestra página web www.lagaitana-periodismo.com y seguirnos en Facebook como La Gaitana Periodismo Independiente, en Instagram, TikTok y X como La Gaitana Periodismo.